Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Son las 8:03. Después les cuento por qué nos pasamos un par de minutos, una dificultad técnica, pero aquí estamos. Eh, Bienvenidos a nuestra nueva sesión en vivo. Tenemos hoy un invitado de lujo, como se los comentamos a través de las últimas publicaciones. Y de entrada, ¿qué puedes esperar en la sesión en vivo de hoy? Vas a poder conocer la historia de alguien que no solamente tiene un emprendimiento, sino que tiene ya varias cosas en marcha. Y vamos a tratar de indagar un poco en cuanto a cómo se organiza uno en el tiempo para lograr hacer eso, ¿no? No solamente comenzar una, sino múltiples empresas. Pero antes de que entremos en materia, tenemos un anuncio muy especial, ¿no, Cielo? Sí, hace unos días lanzamos una invitación muy especial para un evento virtual que vamos a tener, pero este sí va a ser exclusivo, no va a ser abierto pues a todas las personas, digamos, que nos siguen, que nos han acompañado en este proceso, sino que pues va a ser exclusivo para todas aquellas personas que quieren emprender y quieren hacerlo muy pronto, pero quieren tener una ruta clara. A lo mejor se les dificulta un poco el tema de la agenda porque no tienen mucho tiempo disponible, entonces necesitan información práctica y más que información necesitan un acompañamiento intensivo que nosotros estamos muy dispuestos a darle porque nosotros somos bien intensos para acompañarlos en ese proceso y adicionalmente en algunos casos también se tiene otras dos circunstancias. De pronto no se tiene mucho capital para empezar o por lo menos si se tiene uno no lo quiere arriesgar así de entrada y cometer muchos errores que suelen cometerse cuando se emprende. Y por otro lado, a veces hay un poquito de falta de voluntad o de falta de disciplina, ¿no? Para algunos, y nos lo han comentado así, el problema es que por esa falta como de disciplina, pues se tiende como a postergar el tema de las tareas que son clave para poder arrancar. Entonces, nuestro evento para este lunes 16 de abril a las 7 de la noche se llama Emprende en 5 semanas y ahí te vamos a hablar de la ruta que nosotros hemos seguido para emprender pronto. Y sí, en 5 semanas, si tú te dispones y nos permitas a nosotros pues acompañarte, por supuesto puedes poner en marcha esa idea que vienes trabajando o darle un giro total a esa idea, de pronto a ese proyecto que ya emprendiste pero que todavía está en una etapa inicial. Así que si no te has registrado todavía, lo puedes hacer aquí en nuestro perfil en Facebook, ahí está el evento abierto, ¿cierto? Y simplemente tienes que poner que vas a ir y ahí te vamos a esperar. Bueno, ahí te esperamos y durante la semana igual te estaremos recordando de este evento que tenemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Bueno, sin darle más largas, ¿qué te parece si ya presentamos al personaje que tenemos para esta noche, Cielo? De acuerdísimo. Bueno, entonces aquí le damos la bienvenida a Pedro Tamayo, aquí lo tenemos ya en pantalla. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación de acompañarnos en esta sesión en vivo. Hola a todos los seguidores y pues amantes del emprendimiento de startup. Hola Andrés, hola Angie, ¿cómo están? Muy contento de estar con ustedes y bueno, dispuesto a compartir un poquito porque pues la verdad es lo que uno puede decirles es de pronto muy poco a todo lo que las experiencias que hemos tenido a lo largo de este viaje que es emprender. Sí, pero si nos falta tiempo, habrá una segunda, tercera, quinta, décima oportunidad, así que aquí podemos seguir. Bueno, una anotación antes de que arranquemos ya con las preguntas. Recuerden que si nos están viendo pueden ahí mandar de manera interna el mensaje para que nosotros le transmitamos la pregunta a Pedro. Listo, entonces ahí en la caja de comentarios van dejando las preguntas y aquí las vamos leyendo y las vamos transmitiendo. Primera pregunta, Pedro, para que le demos comienzo ya entonces a la parte de la entrevista. Cuéntanos quién es Pedro Tamayo, a qué profesión tienes, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre, como lo decían, es Pedro Tamayo, tengo 25 años, soy egresado de la Universidad de Santo Tomás, de acá de Bucaramanga, soy arquitecto de profesión y bueno, además de ser arquitecto, pues también practico. Tengo otras formaciones académicas, ¿no? En liderazgo y en emprendimiento como tal. Esa es mi profesión como tal. Y bueno, has fundado con 25 años ya 2 empresas que tienes en marcha. Bueno, las que tienes en marcha ahora, porque antes de eso has trabajado en otros proyectos, en otras ideas de negocio que también
en las que participaste y pues anduvieron y andan todavía, existen, ¿no? Están, digamos, en el mercado. Actualmente, entonces, Tesos en Tesis, que me parece una idea genial, y también su mensajero. Cuéntanos un poco de qué se tratan estas dos empresas. Bueno, Tesos en Tesis es una respuesta a la necesidad de muchos de los universitarios que quizás por motivos de trabajo, por motivos de no conocer, de no saber, de no estar capacitados, no pueden llevar a cabo sus proyectos de grado, y no solamente sus proyectos de grado, sino sus proyectos académicos como tal. Eso por un lado. Y segundo, bueno, ese es Tesos en Tesis. La idea de Tesos en Tesis es brindar un acompañamiento académico por medio de cursos, haciendo trabajos, realizando tesis, asesorías, bueno, todo lo que gira en torno a lo académico. Y su mensajero, pues, es una empresa diseñada para solucionar el tema de las encomiendas que la gente tiene, de los domicilios, de los pagos, de todo ese tipo de vueltas, de diligencias que por tiempo, por distancia, a veces hasta por pereza, la gente no realiza, ¿no? Entonces, damos ese tipo de solución por medio de la mensajería. Y cuéntanos cómo termina un arquitecto en este tema de emprender y fundando dos empresas que no sé, de primerazo pensaría uno que no tiene nada que ver con la arquitectura. ¿Cómo fue esa transición para llegar allá? Claro, bueno, digamos que cuando uno va a la universidad, uno es formado como un profesional, digamos, en cualquiera que sea su carrera, uno es formado como un profesional. Y eso pues le da a uno herramientas para mirar cualquier tipo de negocio desde una perspectiva totalmente diferente a como lo mira cualquier persona. Hay algo importante aquí, y es que la mensajería nace fruto de una oportunidad, de un socio que llega a mí y me plantea el negocio financiera, estratégica y, bueno, operacionalmente, y eso hace que pues podamos emprender de la mejor manera, ¿sí? y llevarla a cabo. Y pues Tesos nace fruto desde la universidad, conjunto con unos compañeros, iniciamos realizando trabajos y vimos que la cosa era muy buena, que la cosa funcionaba y que pues podíamos generar recursos extra. Siempre nos quedó el anhelo después de salir de la universidad claro, seguir con nuestra profesión, pero también seguir realizando este tipo de trabajos debido a que eran muy bien pagos y que no requerían de mucho tiempo. Mucha gente le tiene miedo a la tesis, pero cuando uno ya se vuelve un teso en ella y en cómo funciona, pues digamos que ya hay una automatización de los procesos y prácticamente lo mismo que hiciste en la primera, no es que sea la misma que haces después, pero sí es el mismo modelo y casi que la misma estructura. Entonces, empezamos a realizar ese tipo de trabajos, siempre enfocados en la arquitectura, ¿no? Pero luego, en la visión de negocio, pues bueno, si en la arquitectura nos iba bien, pues cómo sería el hecho de poder brindar esta asesoría a todas las carreras, a todas las asignaturas, además considerando que Bucaramanga y pues su área metropolitana es una ciudad universitaria en donde hay más de 13 universidades presenciales, más de 5 universidades a distancia, y todo el mundo está en el ámbito de estudiar. Entonces, claro, empezamos a generar una idea de negocio en la cual pudiéramos llegar a todas esas asignaturas, a todas las carreras, a todas las universidades y poder ampliar nuestro portafolio de servicios, y allí es donde nace Tesos en Tesis. Ok, genial. Nosotros, una de las cosas que trabajamos mucho con los emprendedores, pues, que asesoramos o a quienes acompañamos en este proceso es precisamente eso, ¿no? Encontremos una necesidad a resolver, porque entre uno, pues, más consiga un problema a resolver, pues probablemente va a conseguir fácilmente clientes y no crear servicios genéricos, ¿no? Uh-huh. Consultorías asesorías supongamos, o no sé, accesorios sino cosas muy, muy específicas. Bueno, aquí veo 2 puntos importantes, y es uno, precisamente, el tema o el vacío de
¿Qué pasa cuando una persona en particular necesita hacer o llevar algo o enviar algo? No puede salir de su casa, por ejemplo, pero también puede ser algo en lo que requiere a alguien de mucha confianza. Incluso acabo de caer en cuenta que eso también es una solución hasta de transporte público, en el sentido de que evita precisamente que hayan tantos, no sé, carros quizás o vehículos al mismo tiempo circulando. Y por el otro lado, el tema que tú dices, ¿no? Todos los que hemos tenido que presentar una tesis de grado hemos tenido esa angustia, ese estrés, ¿no? De muchas veces no saber hacerlo, estar recargados de trabajo, y esto pues de ayudar precisamente a que esta carga sea mucho más leve y con mejores resultados, pues es genial, ¿no? Lo digo porque a quienes nos escuchan en esta entrevista, la idea es que todo esto les sirva para ir puntualizando y analizando frente a sus propias ideas de negocio, ¿no? Yo estoy resolviendo con mi idea de negocio una necesidad, ¿qué problema le estoy resolviendo a la gente? Porque eso sin duda es un factor de éxito. Ahora, sí. Ahora tengo una pregunta. O sea, la idea puede ser muy buena, puedo resolver un gran problema, pero hay un meollo que siempre se aparece en el camino, y es, por ejemplo, el tema de la financiación. A mí se me hace, ¿cierto? Para empezar, estas dos empresas se necesita capital, necesitabas unos equipos, no sé, de trabajo o un equipo de personas. ¿Cómo hicieron para conseguir, o cómo se hace, ¿sí? Cuando uno quiere empezar, uno cómo hace para resolver el tema de los recursos que se necesitan? ¿Ustedes cómo lo hicieron? Claro. Bueno, en el caso siempre tendremos que hablar desde la perspectiva de las dos empresas, ¿no? Porque, bueno, cada una se mueve de una manera totalmente diferente. Así uno quisiera llevar las dos de la misma manera, sin duda alguna los dos tienen un comportamiento totalmente diferente, y uno tiene que tener mucho equilibrio porque uno siempre tiende a volcarse a una de las dos, ¿cierto? Por lo general a la que más está en el momento dando, digamos que, financiación, pero uno tiene que ser, en ese caso, sabio para poder hacer eso. Pero aquí es importante diferenciar estas dos cosas. Pero con respecto a la pregunta que me haces, por lo general, siempre cuando hay un producto que vender, o cuando hay un local, o cuando existe algo de esa índole, cuando el producto es de ofrecer, ¿cierto? Siempre se requiere de una financiación. En el caso de nosotros, en Tesos en Tesis es un servicio, de manera que todo lo que hacemos es intelectual, ¿sí? Entonces no se requiere de una inversión, sino que se requiere más bien de una búsqueda de tesos. En el caso mío, a mí me llegan proyectos de todas las carreras, ¿sí? Me han llegado proyectos de química, de administración, de todo lo que tú quieras. Lo importante es tener el teso, en este caso, como le llamamos nosotros, la persona que realice el trabajo, que sea de entera confianza, que esté totalmente capacitada. En ese trámite tú no necesitas ningún tipo de inversión. Ya cuando hablamos del tema de su mensajero, pues ahí tenemos que ya mirar, es que las personas que tú contrates, en este caso motorizados, tú tienes que establecer algunos parámetros legales, ¿cierto? La persona debe firmar un contrato contigo. Ese contrato es un contrato de prestación de servicios en donde tú te comprometes a cancelar un porcentaje, la persona se compromete a hacer el domicilio de cierta manera, los papeles de su vehículo, en este caso su moto, debe estar en regla. Bueno, hay una serie de requisitos, ¿sí? Y esa serie de requisitos se deben cumplir para que el negocio, o bueno, para que el funcionamiento esté sobre ruedas, y en cualquier momento pues te lleguen a parar a un motorizado, le llegue a pasar algo motorizado, tú estés blindado frente a eso. Ya, bueno, súper bien. Recuerdo que cuando hablamos antes de esta sesión en vivo acerca de ese tema, algo que me llamó mucho la atención, que creo que te comentaba, era que visto desde ese punto de vista, desde el punto de vista de ofrecer un servicio, no hace falta algo más que entender que todos tenemos un talento por ofrecer. Y si tenemos un talento por ofrecer, pues ya se convierte de entrada en una opción de negocio que no requiere mucha inversión, ¿no? Haciendo énfasis a lo que tú dices, un servicio en el cual pues mi destreza pues sea ese servicio, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que también es importante, me voy a regresar un poquitico
a una pregunta que quisiera hacer de un tema que tocó Angie, pero que me parece importante. Angie decía ahorita que ella entiende que hay un problema que tú resuelves tanto con Tesos en Tesis como con su mensajero. Sin embargo, pues es la deducción que nosotros hacemos, es la interpretación que ella hace. Yo quisiera saber desde tu punto de vista cuál es el factor diferenciador. Nosotros creemos que en un mercado tan competitivo, si uno no tiene algo que lo distingue de la competencia, fácilmente viene alguien y lo acaba uno. Y pues dicho de una manera muy, muy sensata, empresas de mensajería hay muchas, y gente que asesore, por ejemplo, en tesis también hay muchos. ¿Qué es lo que hace? Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que eso no hay tanto. No, pero hago la pregunta de esa manera por ahí porque... el tutor de la tesis de uno, pero... No, pero déjalo que responda. No, lo digo porque... Apoyo. No, yo también lo apoyo, solo que quiero que nos cuentes desde ese punto de vista qué es lo que hace diferente tus dos empresas. Bueno, en cuanto a su mensajero, nosotros hemos sido estrictos con las personas que nos ayudan, porque hemos notado de que en la cultura en la que estamos, en el caso mío, Santander, el tema del servicio al cliente no es el mejor. El santanderiano no es una fama que tiene, es una realidad. Carece de servicio al cliente, carece de tacto con las personas, carece de muchas cosas, pero igual esto es lo que tenemos en este momento. Pero, ¿qué hemos hecho frente a eso? Los mensajeros son capacitados para que desde su atuendo, ¿cierto? Desde su presentación personal hasta su trato con el cliente, siempre el cliente no vea como una barrera con el mensajero, sino que vea que alguien le está prestando un servicio, que alguien está dispuesto a servirle, que alguien está siempre presto a la instrucción que se deba dar, porque en esto tú encuentras muchos factores. Aquí uno puede notar muchas personas que hacen esto y que hay empresas muchísimas, pero que lo hacen es en volumen, ¿cierto? No importa cómo trata el cliente, lo importante es llevarle esto, no importa en qué estado le entregue el paquete, no importa en qué estado se encuentra la persona, yo simplemente voy dejando y voy haciendo, y eso hace que el cliente pues tarde o temprano se aburra. En el caso de Tesos, el cumplimiento, la puntualidad. Si te decimos el sábado en la noche está el trabajo en tu correo, es el sábado en la noche, porque sabemos que en esos temas no hay muchos plazos de entrega. Casi siempre hay un contrato de por medio donde tú te sientas con el cliente. Muchos de los servicios que hemos notado de esta índole, muchos de estos servicios son a distancia. Entonces el que hace el trabajo nunca tiene un contacto presencial con el cliente, y eso genera desconfianza en el cliente, porque el cliente no le va a consignar antes de, por ejemplo, nos hemos encontrado con esos casos, no le gusta no saber con quién está tratando, porque no siempre son conocidos, hay gente que te contacta y no tienes ni idea quién es, y así sucesivamente. Entonces siempre hay un contacto presencial. Obviamente si ya la persona está en otra ciudad, pues es complejo ese tema, pero si la persona está en la ciudad, siempre hay un contacto presencial, siempre hay un contrato de por medio, y la puntualidad, y pues obviamente la organización en ese tema. Es que para hacer la anotación, la pregunta te la hacía porque sabía cuál iba a ser la respuesta, pues por la conversación que tuvimos de antemano, ¿no? Solo que Angie no estuvo ahí, que yo pues no te estoy atacando. Mira, el tema me parece importante por lo siguiente. Muchas veces uno cree que el factor diferenciador tiene que ser una cosa, no sé, demasiado compleja, y el tema de servicio al cliente es suficiente. De hecho, ese comentario que tú nos haces me hace pensar, como te lo mencionaba antes, de Uber. Claro, Uber tiene un componente tecnológico que es muy importante. Sin embargo, la razón por la cual Uber se logró posicionar y tiene una presencia muy fuerte ahorita y es una gran competencia para otro tipo de movilidad, taxis, buses, en fin, es por eso, por el servicio al cliente. Y la razón por la cual estoy convencido de que eso es así es porque el gremio de los taxistas en muchos países, para tratar de competir nuevamente con Uber, lanzaron sus propias plataformas digitales, sus aplicaciones a través de las cuales ofrecen, podríamos decir, lo mismo. Sin embargo, la gente lo que le gustó fue
ver el trato de la persona que lo recogía. Era un perfil diferente. De pronto incluso el vehículo y el mantenimiento, pues porque era algo propio. Y en este caso, cuando nos hablas acerca de las personas que hacen los domicilios, los mensajeros, yo nunca he visto eso, una persona que llegue a hacer un domicilio pero súper bien presentado, y creo que eso a cualquiera lo enamoraría. Entonces por eso era que hacía la pregunta de aquí factor diferenciador. yo quisiera aportar algo ahí, y es que, por ejemplo, procuramos de que los mensajeros, tener ciertos mensajeros para ciertas entidades. Por ejemplo, hay una entidad bancaria que en este momento nos llama bastante, pero nos llama es por el mensajero que le enviamos, y procuramos que siempre sea él, porque el mensajero va en corbata. Pero ¿por qué va en corbata? Porque él trabaja, ¿cierto?, en un hotel en donde la exigencia es esa. Pero al gerente del banco, a los funcionarios del banco, a los ejecutivos del banco, les impresiona demasiado la pulcritud de él, ¿no? Entonces, obviamente este personaje es para este caso puntual, pero hay otros casos en donde la gente siempre se acostumbra, esto funciona como que mándeme a fulanito, porque se casan con el mensajero como tal. Entonces, este negocio funciona de esta manera. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos que con las empresas que creaste atiendes o resuelves un problema en el mercado, por lo tanto hay un nicho, cosa que es indispensable para todos los que nos están viendo y que quieren emprender. Segundo, que tienes un factor, nosotros lo llamamos el factor wow, ¿no? Una propuesta de valor que diferencie. Ahora tengo otra pregunta, y es, bueno, uno puede tener eso y dice, listo, me lanzo porque yo sé que me voy a diferenciar, porque resuelvo un problema, pero ¿cómo consigues los clientes? ¿Qué tips, por ejemplo, de la forma en cómo tú has conseguido tus clientes, que es un factor súper crítico para la mayoría de emprendedores, cómo aumentar ventas, cómo consigo los clientes? ¿Qué tips nos darías? ¿Qué recomendaciones? Y bueno, ¿cómo lo están haciendo ustedes en las dos empresas? Bueno, en cuanto a la captación de clientes, digamos que en cuanto a las tesis, siempre hay un factor que siempre coincide, y es el voz a voz. O sea, a nosotros nos recomienda quien le hicimos el trabajo de una buena manera. Hasta el momento nunca le hemos quedado mal a nadie, pues obviamente procuramos, y nunca, ese es el objetivo, nunca hacerlo con nadie, pero ese ha sido uno de los factores más importantes. Hemos cogido una fama en medio de la academia por la buena calidad de los trabajos, y eso es importante. La publicidad que le hacemos en Facebook, y bueno, la posibilidad de pautar, de segmentar el mercado y de mandar, en el caso de Tesos en Tesis, nuestro mercado o nuestro nicho de clientes es una comunidad digital, ¿cierto? Entonces son universitarios, son bachilleres, gente que estudia, que tiene contacto con las redes, entonces tiene más, digamos que tenemos ahí mucha fuerza en las redes sociales con relación a eso. Y pues también tenemos otro sistema también más presencial, y es que muchos de nuestros muchachos que hacen trabajos, como a ellos les conviene que haya trabajo, ellos mismos volantean en sus universidades. Entonces atacamos tanto por las redes como también de manera presencial. Ya en el tema de la mensajería, procuramos llegar a más que el domicilio ordinario, trabajar para empresas con contratos o para restaurantes con contratos. De esa manera aseguramos que el trabajo sea continuo, fijo, porque pasa algo en la mensajería, y es que la mensajería, si no tiene continuidad, si no hay un flujo, el mensajero pues no le sirve, porque el mensajero funciona de acuerdo a lo que gana, ¿no? Entonces uno tiene que procurar que haya constancia y permanencia en los domicilios como tal. De esa manera nos hemos dado a conocer, buscando los contratos en restaurantes y en empresas, y en las tesis de manera presencial, volanteando, y ya por la parte de las redes sociales y el voz a voz, que me llamaron, ¿no? Me recomendaron
tú le hiciste la tesis a fulanita, pues ya ni me acuerdo de ella, pero sí, yo la hice, o sea, sí, definitivamente uno la hizo, pero a uno se da cuenta allí que el cliente quedó satisfecho. Bueno, una pregunta que tiene que ver con el enfoque que le queríamos dar a la entrevista y era el tema del tiempo. ¿Cómo hace uno, o sea, una empresa cuando está empezando requiere mucho tiempo? Normalmente el procedimiento es arranco 1, 2, 3 años después cuando ya esté la cosa marchando, entonces de pronto me doy una oportunidad con una segunda empresa o una idea adicional que tengo, pero tú te lanzaste y con 2, ¿cómo hace uno con su agenda para dar iba a decir pie con bola, Abasto. perdón lo coloqué así, dar abasto Claro. con tantas ocupaciones que seguramente tiene el estar al frente de 2 empresas? Sí, claro. La verdad, hay que aprender a manejar una agenda estricta. Hay que ser demasiado disciplinados y entender que el tiempo que tú tienes para poner algo o para hacer algo lo debes ejecutar. Para mí es fundamental la disciplina. La disciplina es clave. Y el aprender a hacer las cosas a través de otros. En este caso, delegar, ¿sí? En el caso de la mensajería, pues hay una persona que nos ayuda, una chica que nos ayuda. Digamos que el centro de operaciones es mi casa. Mi casa es el centro de operaciones tanto para lo de los trabajos de grado como para también el punto de acopio de los mensajeros. La chica llega allá y ella se encarga del trato con los mensajeros y del cuadro financiero. En el caso de las tesis, pues yo me encargo de ubicar a la persona que lo va a realizar, de atender al cliente y de cerrar el negocio. Pero sí es necesario dedicarle el tiempo y de ser muy estricto. O sea, no hay espacio para procrastinar, a veces toca trasnochar, a veces toca madrugar, pero hay que ser muy disciplinado y entender de que en la semana, según lo que me diga la agenda, eso es lo que debo moverme. Tengo que dedicarle tanto tiempo a esto, tanto tiempo a lo otro. Entonces, de esa manera funciona, porque además de todo soy casado y bueno, tengo una familia, bueno, en fin, y todas las cosas que seguramente todos tenemos, pero a veces si nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos, pues va a ser muy difícil arrancar. Y estar recién casado es casi que una empresa en sí mismo, ¿no? La familia, Así la es, familia. una tercera empresa, imagínate. Sí. Mira, un aporte o una anotación para hacerle ahí, para que tengan en cuenta los que nos están viendo, antes de darle paso a la siguiente pregunta con Angélica, es que tú has sido un caso particular, te lo confieso, de muchas personas con las que hemos hablado del tema del emprendimiento, porque tú entraste casi que desde el inicio a funcionar realmente como un gerente. O sea, no estás involucrado netamente en la parte operativa, a menos de que de pronto la asesoría sea específicamente en arquitectura, ¿no? Pero de resto, Ajá. tu labor básicamente es mover las fichas, ¿no? Ver a quién se le asigna, qué tarea, y entonces eso te da la oportunidad desde el principio de enfocarte es en eso, en buscar más mercado, más clientes, en realizar una labor, valga la redundancia, de gerente, ¿no? Entonces, la razón por la cual lo digo, para todos los que nos están viendo, es para que seamos estrategas desde el principio y pensemos de qué manera de pronto puedo salirme poco a poco de la función operativa del día a día y poderme ubicar en un plano un poco más alto que me permita darle más bien visión y proyección a la empresa. Entonces me parece súper buena ese tema, ¿no? Sí, y bueno, un poco también de todas maneras de la mano con eso. Me gustaría mucho que nos compartieras un acierto, o sea, lo que tú digas, realmente yo le aposté a esto y fue un acierto haberlo hecho, pero también un desacierto que en esta experiencia que has tenido, pues nos quieras compartir así desde el corazón. Y aprovecho para recordarle a quienes nos están escuchando, bueno, primero si está bien la transmisión, si nos están escuchando bien, etcétera, y segundo, para que si se les ocurre alguna pregunta de algo que de pronto no hayamos tocado, pues aprovechen. Todos cuando queremos emprender o estamos en ese proceso tenemos preguntas y qué mejor que hacérselas a alguien que está viviendo la experiencia. Mira, ¿cómo hiciste para conseguir esto? ¿Cómo hiciste para no equivocarte en esto otro? ¿Cómo haces para ponerle el precio a tus productos? Bueno, qué sé yo, aprovechen si tienen inquietudes sobre esto
para también pasárselas aquí a Pechi. Entonces, nuevamente redondeando, un acierto y un desacierto que hayas tenido, bueno, en esta experiencia. Bueno, empecemos por lo bueno, ¿no? Bueno, un acierto haber emprendido una vez me gradué. Para mí eso significó un paso gigante y bueno, un riesgo, ¿no? Porque pues tus papás de pronto esperan, o la gente que te rodea esperan que tú trabajes como una persona normal, bueno, que vivas la vida y vivas los procesos como una persona del común, ¿no? Eso es como lo que te vende todo el tiempo la universidad y todo. Ese fue un acierto. Otro acierto que está envuelto en ese es abrirme el campo de acción, o sea, abrir el campo de acción a todas las asignaturas, a todas las carreras como tal en cuanto a proyectos de grado. Eso ha abierto mi mentalidad y la capacidad de buscar a la gente para realizar los trabajos de una manera que yo no me imaginé. Y un desacierto, por ejemplo, me pasó en la mensajería. Yo empecé con una idea muy romántica de pronto que la gente que fuera los mensajeros lo hicieran en su tiempo libre. De pronto tomo como idea de negocio Uber, ¿no? Entonces que lo hicieran, que fueran universitarios, que lo hicieran en su tiempo libre, esto y lo otro. Pero es un desacierto, pero que me llevó a un acierto, y es que ese desacierto me llevó a darme cuenta que yo no podía hacer eso, porque los domicilios te llaman ya, y el domicilio, mientras te llaman y tú lo ejecutas, tiene que demorarse 10 minutos, 15 minutos. Y no puedes llamar a la persona a ver si está en clase o si está disponible, no. O sea, tienes que llamar al mensajero de vocación. Entonces, no es la persona que en su tiempo libre pueda, es una persona que tenga la vocación, sobre todo eso, la vocación, porque gente con moto y sin trabajo hay bastante, pero gente que se le mida a ir a tal barrio, que conozca, que se mueva en la ciudad, eso también es una profesión, créeme, es una profesión. Entonces, ese desacierto, el pensar que podía hacerlo cualquiera, pero en este caso sí se necesitaba aún de mensajeros que fueran claros en eso. Entonces, esas son como mis dos aportes en cuanto a tus preguntas. Súper bien, mira, aquí tienes dos halagos. Uno, alguien dice que qué buen proyecto, te felicitan, y otra persona dice, Servientrega comenzó siendo una empresa de mensajería familiar y hoy en día son lo que son. Todo el mundo los ve como una gran empresa de mensajería a nivel nacional e internacional. Ahí mira con quién te están comparando, ¿qué se siente? No, y eso que esto tiene un valor adicional, porque es que Servientrega nunca ha ido a mi casa para que yo les entregue lo que necesito enviar. Me toca a mí ir a Servientrega, hacer fila incluso, bueno, en fin, pero el tema precisamente, ¿no? El valor agregado con su mensajero es que ellos van hasta tu casa o donde tú estés de paseo, donde tenga la emergencia, y se encargan de hacerlo, ¿no? No, y creo que tampoco en Servientrega me han llegado un paquete con alguien que esté de saco y corbata, entonces pues no, o sea, hay varios factores superiores. Bueno, Pechi, yo te tengo una pregunta. Perdón, Pechi, perdón la informalidad. A nuestro querido público le explicamos. Pechi le decimos de cariño a Pedro, ese es el apodo que utilizamos con él, entonces por eso se me escapó ahí el Pechi. Una pregunta para ti. Ya habiendo tenido esta experiencia o estas experiencias, ¿qué consideras tú que es importante que alguien que quiera lanzarse a emprender se capacite? Y lo digo ¿por qué? Porque tú, el ejemplo que nos dabas ahorita era muy importante. En la universidad le enseñan a uno a producir para volverse empleado. Por eso es que la expectativa es, acabaste de terminar tu carrera en arquitectura y esperan que entres a una firma de arquitectura como un arquitecto. Sin embargo, cuando te lanzas como emprendedor, pues te encuentras en una realidad diferente que seguramente implica o requiere de algunas capacidades distintas a las que se adquieren en una educación formal en la universidad. Entonces, habiendo recorrido este camino, ¿qué crees que un emprendedor necesita aprender y capacitarse para lanzarse ya al mercado? Bueno, importante
para mí, en el que debe capacitarse en un tema, en el manejo del tiempo. Debe aprender a manejar su tiempo, debe ser su agenda, su fiel amigo, por decirlo así, debe cumplir con una agenda y debe trazarse objetivos, el tema de autoexigirse. Segundo, el manejo de las finanzas, de sus recursos, cómo pone a producir eso que le está dando. Y tercero, el manejar grupos, porque a pesar de que tú no tengas muchos empleados, pues tú te estás proyectando a eso. Y bueno, cuando tengas el contacto con alguien, así lo contrates por prestación de servicios, pues debes tener la capacidad de liderarlo de una manera que él no se sienta ni como te digo, que estás imponiéndole las cosas, pero tampoco que la persona te pueda, digamos, como dicen por ahí, meter los dedos a la boca frente a lo que tú le estás diciendo. Entonces, el manejo de personal, el manejo de grupos, liderar grupos, es fundamental para un emprendedor. Añado algo ahí, es que creo que era Andrés el que una vez me comentaba esto y me quedó sonando siempre, y es que a uno en la universidad, por ejemplo, sobre todo en los últimos semestres, le enseñan cómo debe presentar una entrevista de trabajo, y eso en algunas universidades, porque no en todas lo enseñan, lo preparan a uno para cómo presentar su hoja de vida, su currículo, etcétera, para ser contratado, ¿no? Pero deberían enseñarle a uno en las universidades precisamente es cómo hago yo para contratar a alguien, cómo hago yo para entrevistar a alguien y escoger el personal más capacitado o mejor o más intuitivo. Entonces, y sí, precisamente venimos con la formación para eso, ¿no? Para ser empleados, y me parece genial lo que has dicho, ¿no? El manejo del tiempo, el manejo del personal, el manejo de un presupuesto son cosas muy propias de un gerente, del que tiene que tomar las decisiones, y en este caso un emprendedor, porque un emprendedor es eso, un gerente en potencia, ¿no? O quizás un gerente inmediato, porque como en tu caso, por ejemplo, te tocó de entrada empezar a administrar, y no solamente operar, sino administrar realmente un negocio. ¿Qué consejo le darías, Pedro, a las personas que quieren emprender? A nosotros nos ven muchas personas que ya emprendieron, pero muchas nos ven porque quieren emprender, están muy animadas con hacerlo, pero les ha faltado de pronto la determinación, tomar la decisión. Un consejo para ellos, ¿cuál sería? Bueno, yo pienso que es mejor estar dispuesto que estar preparado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede estar muy preparado, pero si no estás dispuesto, no sirve, ¿sí me entiendes? Y de nada sirve estar preparado si no se está dispuesto. Yo pienso que a la gente, bueno, hay que en este tema hay que echarle lápiz. Yo sé que la gente calcula los riesgos que esto tiene, ¿cierto? Pero yo como desde la propia vivencia, lo único que puedo decir es que cuando tú emprendes, tú eres el que te pones tu sueldo, ¿sí? Cuando tú trabajas, tienes un límite y es muy complicado que a ti te lo aumenten, ¿no? Eso es como cada año. Bueno, no sé cómo funciona el asunto, pero cuando tú eres emprendedor, claro, tú eres el que va ambicionando y el que lleva las riendas de las cosas y sabe hasta dónde quieres llegar. Entonces, mi consejo es uno puede llegar lejos, de pronto en una empresa puede escalar y claro, respeto mucho la gente que tiene su empleo. Es más, mi esposa tiene un empleo y en una muy buena entidad bancaria y ha escalado en esa entidad y vive muy contenta y todas las regalías que esto tiene, pero personalmente, ya desde mi perspectiva, el emprender te permite a ti medirte el aceite y también del caos o de la crisis sacar pues las mejores herramientas y las mejores conclusiones. Entonces, para mí, mi consejo es hagámosle con toda. Lanzarse. Mira, tenemos aquí más preguntas, pero alguien nos pregunta a través del chat. Leonardo Hernández dice... Leandro, perdón. Dice, una pregunta para Pecho. ¿Qué consejos como emprendedor puede dar para esos momentos cuando las cosas no salen bien o cuando las cosas no salen como uno quiere?
Gracias. Yo creo que todos, un saludo para Leandro. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a esto. La verdad, el emprender, como les decía, es una aventura, no es una idea romántica. Y pienso que uno debe tener la capacidad de entender de que el negocio puede funcionar, como no, pero es en esos momentos donde las cosas no van bien, donde yo tengo que ajustar tuercas. Es como un Lego que yo voy armando, en donde voy sacando piezas que no sirven y las voy ubicando en otro lugar. No es que no sirva mi idea, lo que pasa es que tengo que acomodarla de otra manera en que la cosa vaya funcionando. Entonces, a veces desechamos ideas porque la primera semana o el primer mes no funcionaron, y ese es el temor, ¿cierto? Pero entonces tengo que ir acomodándolas de tal manera en que funcione, y tengo que estar preparado, y yo pienso que le tenemos mucho miedo al fracaso, terror, nos causa pánico el fracaso, y eso nos impide emprender y nos impide lanzarnos. Pero yo pienso, y hemos escuchado muchísimas historias donde del fracaso y de las grandes dificultades han salido las mejores empresas. Seguro que sí. Bueno, yo creería, perdón, meto aquí la cucharada por si le sirve a Leandro. Una de las cosas que nosotros tratamos de defender con Startup y los contenidos que manejamos es, en lo posible, como eso se va a presentar, sí o sí, muchas cosas no van a salir como planeas, así tú seas un excelente planeador y seas supremamente estratégico y metódico, muchas cosas no van a salir como lo planeas, pero por eso creemos que es importante emprender, por ejemplo, en el sector de servicios, más que de pronto en productos, sin decir que no lo hagan, por supuesto. Y dos, emprender, que hoy es muy posible, en ideas prototipo, productos mínimos viables que requieran poco capital, casi que ningún capital. Cuando se hace de esta manera, y en Pechi tenemos dos ejemplos claros, dos empresas en marcha que empezaron con muy poco capital, pero que hoy en día son rentables. Entonces, eso puede paliar un poco el tema de cuando las cosas no salen bien, porque en últimas, a veces lo que más nos duele, nos pesa o nos estresa es cuando no salen bien las cosas que nos están costando dinero, más que cuando nos cuestan tiempo. Entonces, de pronto eso es una recomendación, tratar de emprender en ideas que requieran poco capital y en el sector de servicios. Bueno, Pechi, tenemos mucha gente que nos sigue en Bucaramanga. Si alguien en Bucaramanga está interesado en una asesoría a través de Tesos en Tesis o necesita servicios de mensajería, ¿a dónde va? ¿Cuál es la mejor manera de conocer tus servicios y ponerse en contacto contigo? Bueno, en cuanto a Tesos en Tesis, pueden entrar a nuestra página en Facebook, se llama Tesos en Tesis, ahí hay números de teléfono, pueden escribirnos, pueden dejarnos un mensaje, su solicitud. Siempre la metodología que usamos es la siguiente: la persona manda su trabajo en un correo, escribe lo que necesita y nosotros de acuerdo a eso hacemos una cotización y pues la llamamos, nos ponemos en contacto con él, si él quiere tener una cita presencial también, si quiere, bueno, como él o como se le facilite, ¿sí? Y en la mensajería también tenemos una página en Facebook llamada Su Mensajero, en Instagram también, pero de igual manera pues tenemos un celular, un fijo, en donde estamos recibiendo llamadas durante todo el día para sus diligencias. Hay algo importante aquí y es que no solamente hacemos diligencias, sino también pagos de recibos, de todo ese tipo de cosas, de cobro de dinero, bueno, todo ese tipo de diligencias que entonces por tiempo no se pueden realizar. Entonces estamos por esto siempre para su servicio. No, nosotros necesitamos que abran ese servicio aquí en Filadelfia urgente. Sí. Bueno, entonces tanto Tesos en Tesis como Su Mensajero los pueden encontrar en Facebook y ahí pues se ponen en contacto con Pechi para solicitar esos servicios. Pechi, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que sea la primera de muchas. No sé, unas últimas palabras, algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo hoy. Unas últimas palabras sonó muy fúnebre. Sí. No, nada, a todos los que sintonizan Startup, bueno, pues es para mí un privilegio compartir con ustedes mi experiencia y bueno, yo pienso que estos espacios nos permiten a todos aprender. Yo también he seguido
las entrevistas, los tips, los videos, estoy pendiente de las publicaciones y en contacto con Andrés y Angélica, porque considero que esta plataforma es una herramienta que nos permite a todos evolucionar. Y bueno, estar pendiente de todo y todo lo que nos sirva, estaremos ahí en contacto. Entonces, nada, para servirles y bueno, como les dije desde el inicio, láncense, que es la experiencia más importante. Yo pienso que es el proyecto de vida más interesante que uno puede desarrollar. Vale, Gracias. muchas gracias. Bueno, Seri, ¿por qué no nos repites la invitación que tenemos para la próxima semana, el lunes a las Ya casi, 7 de la noche, lunes, ¿no? lunes a las 7 de la noche. Te vamos a compartir la ruta, el método que nosotros hemos seguido para que tú puedas emprender muy pronto, por si no lo quieres hacer y no te ves emprendiendo en 5 años, en 7 años, sino que quieres hacerlo ya, quieres hacerlo pronto, pero sin arriesgarte, sin arriesgar todo el capital, por ejemplo, quieres ahorrar tiempo, quieres ahorrar errores. Nosotros vamos a compartirte lo que nos ha tomado 3 años aproximadamente aprender, conocer, te lo vamos a compartir en 5 semanas para que tú armes todas las bases de tu empresa, construyas un producto mínimo viable e incluso empieces a generar tus primeros ingresos. Entonces, como te digo, te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar mucho estrés, te vas a ahorrar más de una lágrima, te lo aseguramos, y sobre todo vas a tener un equipo soporte y la asesoría nuestra ahí de la mano para que eso que tienes hoy aquí o en el corazón realmente se haga una realidad. El lunes te esperamos entonces por nuestro canal, por nuestro perfil de Facebook en el evento, ahí está creado, regístrate, es muy importante que te registres, incluso que nos cuentes ahí cuál es esa idea en la que quieres emprender y nos vemos a las 7 de la noche entonces el próximo lunes 16 de abril. Gracias por acompañarnos. Sí, sin más, gracias por estar ahí pendientes, sintonizándonos y nos vemos en el próximo video. Chao.